Seguimos compartiendo con ustedes, amigos y amigas, más temas de interés y ahora conversaremos con Doris Ardila, miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Así que la saludamos y, por supuesto, le damos las gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Bienvenida. Sí, buenas tardes. A ustedes muy amable por compartirme el espacio de poder conversar con ustedes y pues estoy atenta y dispuesta a lo que les pueda conversar sobre lo que usted me quiera plantear. Gracias por acompañarnos y como parte del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, se organiza un evento que busca en este caso reconocer a los pueblos étnicos binacionales afrodescendientes como los Sionia, Aicofán, Agua y Pasto, quienes se han señalado fueron afectados por el conflicto armado. ¿Qué afectaciones tuvieron o tienen estas comunidades? Que nos cuente un poco, por favor. Bueno, este conflicto en Colombia y en lo que toca al informe de la Comisión de la Verdad, bueno, es un conflicto largo. El periodo que toca la Comisión de la Verdad es entre 1954 y el 2016, que es cuando se firma el acuerdo de paz. Las violaciones que se enuncian en ese informe están referidas a ese tiempo, pero eso no significa que ni antes ni que después del 2016 se hayan cometido o se sigan produciendo ese tipo entonces de violaciones. Tenemos que estos pueblos étnicos binacionales de la frontera entre Colombia y Ecuador históricamente han enfrentado muchas formas de violencia y han sufrido daños profundos y han desproporcionados a causa del conflicto armado interno en Colombia y de violencias históricas que se han sucedido contra estos pueblos que se han evidenciado, por ejemplo, en disminuciones drásticas de su población, en impactos en sus territorios. Algunos de estos pueblos han desaparecido, unos cuentan con muy pocos habitantes, que han sufrido graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización y al territorio que se han visto afectados. Entonces, podríamos agrupar estas violaciones así rápidamente, le menciono como en 4 grupos. La primera, que es el desplazamiento forzado, que es la que más ha impactado porque ese desplazamiento forzado interno que en algunos casos se convierte en desplazamiento forzado transfronterizo, es decir, que se cruza frontera, en Colombia tiene una cifra de casi más de 10 millones de víctimas. Esto ha provocado desarraigo, la pérdida de territorios ancestrales que son fundamentales para la identidad cultural y para la supervivencia económica y espiritual de estos pueblos binacionales. Entonces esa es la primera, que afecta la pérdida del territorio y que las personas se vean afectadas en sus derechos fundamentales y tengan que verse obligadas en razón de las operaciones de los combatientes, de los guerreros a afectar su territorio. Y Y aquí hacerle una pausa y una pregunta. Usted ha hablado acerca de este desplazamiento forzado que muchas veces se ven obligados las comunidades, las personas. Y en el marco de esto, ustedes también hablan de ese respeto a los derechos humanos en territorio fronterizo. ¿Cómo garantizar esto también desde los diferentes espacios? Porque vemos también que algunos hermanos colombianos han tenido que movilizarse a Ecuador, tuvieron que movilizarse a Ecuador y a otros países. Y hay que hablar un poco acerca de las garantías, del respeto de sus derechos en precisamente estos territorios fronterizos. bueno, en cuanto a esa pregunta de cómo garantizar esos derechos, primero que todo, la garantía de los derechos humanos corre a cuenta del Estado. Es el Estado quien está en primera instancia, es la entidad, es el sujeto jurídico que tiene la obligación de crear unas condiciones de garantía para que los derechos no sean vulnerados, no sean conculcados. Y para garantizar que haya un ejercicio efectivo de derechos, que no se produzcan esas violaciones, que no hayan repeticiones, el Estado debe tener unos mecanismos que normalmente son los mecanismos que contempla la ley, es decir, lo que está en las leyes, que es como la expresión formal.
es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, porque una ley se infringe por acción cuando se incurre en algo que no debe hacerse, o por omisión cuando deja de hacerse algo que se debería hacer. Entonces eso es lo que son los ordenamientos legales de las leyes de los países, por decirlo de alguna manera. Y de otra parte está lo que conocemos en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de la gobernanza, como las políticas públicas. ¿Qué es eso de las políticas públicas? Pues son todas las medidas que tienen que tomar los gobiernos desde el orden nacional hasta el orden más pequeño del territorio para garantizar que los derechos humanos se cumplan. Entonces, ¿qué tipo de medidas? Por ejemplo, que acceso a la educación, que a la salud, que a la vivienda, que a un trabajo digno, acceso a una escuela, a un hospital, construcción de vías, por ejemplo, crear condiciones para que se puedan realizar trabajos comunitarios, etcétera. Entonces, la norma siempre tiene que ir sustentada sobre una política pública, una medida de política pública. Y para que esa política pública se pueda llevar a cabo, tiene que tener dos condiciones. Primero, que haya voluntad política. Esa es una condición muy importante. Sin voluntad política no podemos desarrollar e implementar políticas públicas que vayan en bienestar de la población en general. Y en segundo lugar, aparte de la voluntad política, se le debe sumar recursos financieros, económicos y condiciones de infraestructura para que esas políticas puedan ser viables y puedan ser tangibles, porque si no, de lo que vamos a estar hablando siempre es de discurso, pero que si no hay los mecanismos para que la política pública se pueda aplicar, es decir, que el gobernante tenga la voluntad política, esté apoyado por instancias de la gobernanza que permitan implementar esas políticas. Y los recursos, siempre los recursos son importantes. ¿Qué presupuesto se asigna para que esos derechos puedan ser reales? Eso básicamente sería. Perfecto, importante lo que usted nos acaba de mencionar y ahora sí también pasar un poco a este evento que ustedes han señalado se va a realizar este 30 de noviembre, como lo mencionamos al inicio de la entrevista, se busca reconocer a pueblos étnicos binacionales afrodescendientes y es un evento que se va a realizar en el Puente Internacional de Rumichaca, entre la frontera entre Colombia y Ecuador. Conocer un poco a quiénes se va a reconocer en este evento y también quiénes van a estar presentes. Que nos cuente, por favor. Señora, bueno, el reconocimiento está dirigida a los pueblos binacionales Siobain, los Siona, los Aicofán, el pueblo Awa y el pueblo Pasto y las comunidades afrodescendientes que están básicamente, que han venido de la costa pacífica colombiana y que se han asentado también en sitios de la costa pacífica ecuatoriana. Y el evento, pues ellos son estas comunidades son las que van a estar reconocidas. Entonces este evento está convocado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo, como usted lo ha mencionado, y va a estar presente la señora embajadora de Colombia, la doctora Antonia Velasco, quien va a pedir perdón a nombre del Estado colombiano por haber permitido esas vulneraciones o esas conculcaciones de derechos. Este reconocimiento es un reconocimiento simbólico extrajudicial, eso es importante decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado empieza por reconocer que no se tomaron las medidas para garantizar los derechos, pero las leyes colombianas contemplan otras maneras u otras medidas de satisfacción y de reparación a las vulneraciones de esos derechos. Entonces tenemos las reparaciones administrativas que tienen que ver con pagos de X cantidad de dinero, dependiendo de las vulneraciones a las que fueron sometidas estas comunidades, y están las reparaciones judiciales que se desprenden de las sentencias o de cortes de la justicia judicial ordinaria, o en el caso colombiano de los macrocasos que en este momento se están ventilando en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Señora Dila, y usted ha mencionado que se hace este reconocimiento a estas comunidades étnicas que tuvieron que salir de Colombia, desplazarse de Colombia y asentarse en algunas comunidades acá de Ecuador. Quizás se tiene el número determinado de cuántas personas, partes de estas comunidades están en nuestro país, en Ecuador. No, no es posible dar una cifra exacta y le voy a explicar por qué no es posible. La Comisión de la Verdad, en un ejercicio que se hizo con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en unos cálculos aproximados se dice que hay más de 1 millón de hombres y mujeres de Colombia que se han ido a más de 24 países alrededor del mundo. Los países que más han recibido población colombiana, digamos, por los desplazamientos masivos transfronterizos, han sido la hermana República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Pero no tenemos una cifra exacta, porque, por ejemplo, tenemos una instancia que se llama la Unidad de Atención a las Víctimas, a la reparación de las víctimas. En esa unidad únicamente tenemos registrados hasta el momento aproximadamente unas 30.000 víctimas. Y eso no quiere decir que esas son las únicas víctimas que hay, porque normalmente las personas cuando pasan la frontera, como van en un estado de pánico, de miedo, por las situaciones a las que se vieron sometidas por el horror de la guerra, de la confrontación armada, muchas personas deciden no ir al consul, no registrarse, no pedir el reconocimiento de víctima. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues llegar al territorio del país que los acoge y hacer una solicitud de asilo, es decir, que en ese momento el estado del territorio donde se encuentra esa persona que viene huyendo de la violencia es quien tendrá la competencia para poder decidir en el ejercicio de su soberanía si concede o no la protección a la vida de esa persona y le da el permiso para vivir en el territorio. Pero no tenemos una cifra exacta, yo no me atrevería a decirlo porque no tenemos un registro, no hay censo de víctimas en el exterior. Perfecto, muchísimas gracias por esa información y ya para ir culminando la entrevista y de manera breve, por favor, para despedirnos. En este caso, un evento como el que se va a realizar este 30 de noviembre y también todos los hechos que usted nos ha detallado un poco en este diálogo, ¿qué deberían invitar a reflexionar a los compromisos de países como Colombia, Ecuador y en cualquier otro estado donde se den estos conflictos internos frente a la vulneración de derechos que viven muchas veces las comunidades? Ya en la parte final. Sí, señora, aquí sería importante el compromiso entre el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano, que debería propender por enaltecer el reconocimiento del estatus binacional de estos pueblos, que les permita ser sujetos de políticas públicas con enfoque interseccional y étnico, y que a su vez su derecho a ser pueblos ancestrales con presencia en ambos países. En ese sentido, establecer mecanismos conjuntos entre los gobiernos para garantizar la protección de estos pueblos en la región fronteriza, que incluyan protocolos de respuesta rápida ante situaciones de violencia y desplazamiento forzado transfronterizo y ampliar los mecanismos de protección internacional para poder propender por la protección de los territorios, de preservar su identidad cultural, de asegurar su autonomía, su seguridad. Eso sería muy, muy importante, que pudiera establecerse un acuerdo binacional entre Colombia y Ecuador para considerar un despliegue de medidas de políticas públicas que lleve a proteger territorio, a proteger la autonomía, la ancestralidad de los pueblos, sus cosmovisiones y una seguridad alimentaria y una seguridad de condiciones de vida dignas. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo aquí en los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. A usted muchísimas gracias y un saludo fraternal para todos. Muchas gracias. Amigos y amigas, concluimos la entrevista. Sigan en sintonía de la red de Corape.